Hola a todos, en esta clase vamos a ver el Sculpt. Es poder modelar como si estuviéramos trabajando con arcilla. Vamos a hacer un par de ejemplos y vamos a conocer las herramientas principales. Una manera rápida de comenzar sería, una vez abierto Blender, poner New, Sculpting. Mi pronunciación es terrible, lo intenté 3 veces y no me salió. Esto lo que nos crea es una escena ya con la configuración de ventanas apropiadas como para poder empezar a esculpir. Bueno, acá al costado tenemos las herramientas, que son muchas realmente. Nosotros vamos a ver las principales. La verdad que todo esto del esculpido en arcilla es realmente algo muy vasto, muy complejo y muy entretenido. Pero bueno, nosotros vamos a dar un vistazo general. Vamos a tratar de crear un rostro, más o menos. Recordemos que cuando estamos trabajando en general con objetos, con animales, con objetos orgánicos, tratamos de generar las cosas en espejo para no tener que andar repitiendo lo que estamos haciendo del otro lado. Eso lo podemos hacer activando esta X que tenemos acá arriba. Entonces, ahora vamos a ver que el cursor tiene su espejo ahí al costadito. Fantástico. El Sculpt por defecto nos deja esta herramienta que se llama Draw, con el que nosotros, si presionamos el mouse, vamos a poder extruir o llevar los vértices para adelante. Ahora, si nosotros presionamos el botón Control del teclado, podemos meter para adentro esos mismos vértices. Entonces podemos ir llevando para adelante y ya también obviamente podemos hacer zoom como para ir alejándonos un poco. Y más o menos tenemos esto. Imaginemos que la mandíbula la quiero suavizar un poco. Puedo apretar la tecla Shift y eso va a suavizar esos vértices con respecto a los que tiene al costado. Entonces se empieza a definir un poquito mejor. Bien, eso sería el Draw. También nosotros podríamos tener otras herramientas como esta, por ejemplo, que hace parecido a Draw, pero es un poquito más duro. Cuando nosotros estamos haciendo la musculatura de este personaje, quizás se ve un poquito como si fueran pequeños músculos y nos puede servir bastante. Nuevamente, si nosotros queremos con el Shift, presionando el Shift, podemos ir suavizando. Con la F podemos agrandar o achicar el área de influencia de esa herramienta. ¿Bien? Bueno, ¿qué más herramientas tenemos? Tenemos, por ejemplo, una que marca como una cavidad. Si se fijan, vamos a hacerlo. Primero vamos a definir un poquito los ojos. Bien. Y después voy a probar esa herramienta de cavidad. Bien, lo que estamos viendo nosotros es que quizás nos están faltando vértices. O sea, por defecto, Blender me proporciona una esfera con una cantidad de vértices apropiada como para empezar, para ir bocetando ese modelo. Pero ya estamos viendo que necesitamos más vértices. ¿Cómo podríamos agregarlo? De muchas maneras diferentes. Pero una de las que se está usando mucho ahora es hacer un remesh, o sea que vuelve en base a esta figura que nosotros generamos a crear un nuevo mesh con la cantidad de vértices que nosotros definamos. Bien, desplegamos este panel y vamos a ver que acá tenemos un valor de voxel. Este valor está en 0,035, lo vamos a bajar un poco a 0,015. Bien. Entonces ahora, cuando yo haga remesh, me va a volver a construir ese mesh, pero ahora con una mayor densidad de vértices. Si nosotros volvemos con esta herramienta y volvemos a modelar, vamos a ver que ahora tenemos un poquito más de vértices, haciendo que esto se pueda definir un poquito mejor algunas partes. Vamos a suavizar un poquito acá.
Bueno, vamos a seguir toqueteando un poquito la nariz. Creo que voy a utilizar mejor esta herramienta para definir estos volúmenes. Yo claramente no soy un gran escultor, porque acá hay que tener un sólido conocimiento de anatomía, que bueno, lo tienen los que trabajan en esto, ¿no? Pero vamos viendo que con un poquito de amor podemos ir teniendo algo que más o menos empieza a aparecer. Bien, hay otra herramienta que me gustaría que vean, que es esta Elastic Deform, que también si le doy un valor, agrando un poquito el pincel, puedo ir acomodando las proporciones de este personaje. Y esto la verdad que es bastante cómodo. Y es bastante sencillo para que empiece a parecerse un poco más a un ser humano, ¿no? Vamos a hacer un poquito más angosta el rostro. Bueno, si se fijan, la verdad que es bastante sencillo para modificar las proporciones generales. Bien, vamos a suavizar un poquito por acá. Bueno, y acá tenemos entonces las herramientas quizás principales. Tenemos muchas más, pero con esto ya podríamos crear este rostro. Vemos igual que tenemos un montón más de herramientas y cada una de ellas nos permite hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, está esta que es para modificarlo tipo telas y generar arrugas sobre este objeto. Entonces, fácilmente vamos a ver, esto nos puede servir tanto como para darle arrugas, avejentar un poquito a este personaje, o si quisiéramos, estamos trabajando con ropa, le hicimos ropa a un personaje y queremos generar algunas arrugas, esta herramienta es fantástica. Tenemos otras que puede expandir unos vértices, que está muy bien. Bueno, y algunas más que también están buenísimas, pero los invito en todo caso a descubrirlas ustedes. Lo que me gustaría ver ahora es cómo podríamos empezar a esculpir, pero sobre un objeto que ya teníamos creado. Y acá vamos a ver otra forma también de ir agregando vértices a medida que vamos necesitando. Vamos a comenzar con nuestro cubo y vamos a entrar a modo edición y lo vamos a subdividir algunas veces y lo vamos a suavizar para que nos quede parecido a una esfera. Vamos a subdividir un poquito más. Bueno, fantástico. Si se fijan, esta es la densidad de vértices que tengo en este momento. Ahora, para empezar a esculpir este objeto, lo único que tenemos que ir es acá donde dice Object Mode y entrar a Sculpt. Lo que vemos es que nuevamente nos abre todas las herramientas disponibles para empezar a esculpir y podríamos empezar a hacer como habíamos hecho con el personaje. Vamos a activarle el espejo. Podemos empezar, pero vemos que tenemos realmente muy pocos vértices. Y acá es donde yo les quiero comentar otra forma interesante que tiene Blender para ir agregando vértices a medida que necesitamos. Bien, si yo activo DynTopo, me va a dar una pequeña advertencia que va a perder información, pero no importa, démosle OK. Y entonces se activa este modo. Este modo lo que hace es ir agregando vértices a medida que necesita. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Y vamos a ver que ahora tenemos una densidad de malla muy buena. Y me lo fue agregando los vértices sobre la malla y no los tenía antes. Si nos vamos al modo wireframe, vamos a poder ver un poquito cómo funciona esto. Cómo va agregando vértices a medida que vamos necesitando. Bien. Esto depende, por lo menos en la configuración que viene por defecto, según el zoom que estemos realizando. Entonces, si yo me pongo muy de cerca, vamos a poder ver que podemos hacer un pequeño lunar y solamente en esta parte agregó todos los vértices que necesitábamos. Pero eso depende entonces el zoom que tengamos nosotros. Por supuesto, DynTopo tiene seteos para definir la densidad que va a tener. En este momento está en 12. Para ir definiendo las proporciones de este personaje, quizás en esa densidad de 12 sea correcto.
Si no, bueno, lo vamos a ir bajando. En realidad este valor, para que nosotros aumentemos la densidad de vértices, tendríamos que bajarlo. Entonces me va a ir creando una mayor densidad para los detalles más pequeños que nosotros necesitemos hacer. Espero que les guste el Dintopo como alternativa también para crear vértices. Para modelado, cuando uno no tiene mucha idea qué es lo que va a realizar, quizás también es una herramienta muy interesante porque nos va agregando vértices a medida que necesitemos. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, a esto yo le quiero agregar cuernos y nunca definí que sobre esos lugares voy a tener mayor densidad de vértices. Y el tipo me va agregando los vértices que necesito. Y esto siempre es infinito. O sea que no necesita que yo haya planificado antes la malla para poder hacer este modelado. Así que es una herramienta muy interesante. En este ejemplo lo que vamos a hacer es trabajar sobre el caballo que habíamos realizado antes y vamos a ir modelando a partir de este objeto. Esto es muy interesante y muy aplicable cuando uno trabaja con animación. Imaginemos que primero modelamos con las técnicas clásicas que ya estuvimos viendo un dinosaurio. Y después nosotros queremos ir modelando arrugas, las pequeñas escamas. Bueno, para algo así es esta técnica. Vamos a seleccionar a nuestro caballo y lo vamos a convertir a un mesh. Fantástico. Ya lo tenemos convertido a un mesh y ahora vamos a agregar el modificador que estuvimos hablando, que nos permite ir agregando mayor densidad a medida que lo necesitemos para ir agregando esos pequeños detalles. En este momento tenemos una densidad de vértices muy baja y vamos a agregar entonces ese modificador que se llama multiresolución y este modificador me permite ir agregando subdivisiones. Pero estas subdivisiones son para que yo pueda esculpir, ¿bien? El tema es que el objeto sigue siendo un objeto de baja definición, un objeto con pocos vértices. ¿Por qué es importante mantener ese objeto con pocos vértices? Porque si nosotros decidiéramos animar este personaje, las herramientas de animación, el esqueleto que le asignemos, va a trabajar mejor, más rápido, sobre un objeto con pocos vértices que con un objeto muy denso de vértices. Pero ahora para esculpir nos puede venir bárbaro tener más densidad. Entonces nos vamos nuevamente a Sculpt y voy a ver primero si puedo borrar algunas arrugas que me estaban molestando del modificador Skin. Bueno, eso lo hice todo con Shift. Estoy suavizando, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, podríamos ir, vamos a hacer una subdivisión más y podríamos ir definiendo, por ejemplo, algunos músculos. Nuevamente, esto requiere un conocimiento anatómico que yo no poseo, pero bueno. Lo que vimos entonces es que podemos seguir agregando más detalles a este caballo, pero seguimos teniendo nuestra versión con poca cantidad de vértices. Entonces este personaje podría ser animado perfectamente, pero por otro lado tenemos esta mayor cantidad de vértices con los que después podríamos utilizarlo para crear una textura que se aplique sobre este caballo. O podríamos usar este modificador después de haberlo animado. Es una cosa así. Lo que vemos es que podemos crear nuestro personaje con baja definición y después ir agregando los vértices que necesitamos para hacer el esculpido con el multires. Espero que lo disfruten y que puedan también, con un poco más de habilidad de la que yo tengo y un poco más de conocimiento anatómico, poder crear unos músculos y empezar a definir un poco mejor nuestro personaje.